Pembach es licenciado en Administración y docente del Departamento de Ciencia de la Administración de la Universidad Nacional del Sur, y hoy nos dará una mirada sociológica de la realidad de Argentina en relación al cannabis, análisis de modelo de regulación en otros países. Un fuerte aplauso para Germán. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, es la verdad un placer venir a conversar un poco de los temas, digamos, que a uno le interesa en el ámbito académico. Como decía Martín, mi título de base es licenciado en Administración, pero estoy haciendo la maestría en Sociología en la Universidad Nacional del Sur. Soy docente de Sociología en el Departamento de Economía, y también trabajo dentro de la misma temática de la Sociología en el Departamento de Ciencias de la Administración. Mi tesis justamente de maestría aborda la temática del cannabis desde una mirada sociológica, así que bueno, voy a intentar plantear un poco el acercamiento que intento hacer frente a esta temática tan compleja y tan interesante. Así, a modo de introducción, la sociología es justamente una ciencia que se caracteriza por hacer preguntas, y preguntas que en general incomodan, ¿no? Porque justamente tiene como intención desnaturalizar ciertas cuestiones, ciertos fenómenos que se dan habitualmente en una sociedad y que no se cuestionan. eh, y esa justamente es una de las tareas, entre otras, ¿no? de la sociología. Justamente la intención en relación a este tema va a tener esa mirada, ¿no? Ese objetivo, desnaturalizar, replantearse, digamos, cómo se desarrollan ciertos procesos, sobre todo procesos colectivos, que es lo que aborda la sociología, no solamente no procesos individuales. Eh, Bien, entonces voy a leer un poquito como para darle precisión a esta charla, y después bueno, vamos a dialogar. Quiero hacer la aclaración que es una charla abierta, así que son bienvenidos los comentarios, las aclaraciones, las acotaciones por parte de los presentes. Puede ser durante la charla o al final, como ustedes deseen, pero la idea es que sea una charla, ¿no? Distendida, propia de los ámbitos en los que hay cannabis, ¿no? Son ámbitos generalmente distendidos, alegres, eh, en los que se dialoga. Cuando quieras, David. Bien, voy a leer un poquito para no perder precisión, como les decía. Esta presentación tiene como intención abordar desde una mirada sociológica la situación del cannabis en Argentina respecto de algunos acontecimientos de importancia política, social y jurídica de los últimos 15 años. Va a ser un abordaje breve porque el tiempo así lo amerita. También se analizarán brevemente parte de los procesos que se llevó adelante en Uruguay durante 2013 para regular el acceso, la producción y distribución de cannabis, y se la comparará con modelos regulatorios de otros países. Finalmente, se plantearán una serie de preguntas y propuestas a efectos de generar debate y pensar opciones regulatorias para el cannabis medicinal en Argentina. Antes de empezar con la temática propiamente y la realidad propia de Argentina, vamos a hacer un breve recuento, muy breve, sobre la historia de la prohibición. Va a ser un súper resumen. Si hay alguien que le interesa particularmente este tema, que es un tema complejo, lleno de relaciones de poder, de vericuetos políticos y de arreglos y de intereses, les recomiendo este libro de Juan Manuel Supa Altman,
que es una edición reciente, es un trabajo colectivo con otros autores, muchos de ellos son editores de la THC, justamente se llama La Prohibición, un siglo de guerra a las drogas, muy interesante, una joyita la verdad. Podemos empezar diciendo que justamente la prohibición del cannabis comienza a principios del siglo XX, es una prohibición que se lleva adelante con escasa argumentación científica y médica. Justamente la Sociedad Médica Norteamericana de aquel momento puso el grito en el cielo, argumentando que dentro de las razones por las cuales, digamos, se prohibía, no había ningún argumento médico sólido. Los argumentos giraban en torno a supuestos crímenes cometidos por inmigrantes mexicanos o negros, mayoritariamente, bajo el efecto del cannabis. Entonces se argumentó desde la agencia de aquel momento, la agencia antidrogas, que sería, digamos, la semilla inicial por la que después, a través de distintos mecanismos administrativos, se llega a lo que es la DEA, la Drugs Enforcement Administration. Aquel responsable de esa agencia, un tal Aslinger, Harry Aslinger, justamente en base a las relaciones que tenía con ciertos medios de comunicación, divulga justamente esta serie de asesinatos cometidos supuestamente bajo los efectos del cannabis, argumentando que era una droga que generaba violencia, que generaba estados alterados de conciencia en las cuales la persona no tenía control de sí y favorecía conductas asesinas. Es de esta manera que se impone un discurso racista que asocia el consumo con estas conductas criminales y comienza justamente a extenderse esta prohibición paulatinamente a lo largo de ciertos estados, ¿sí? Todavía no se produce la prohibición a nivel federal, esto va a ocurrir antes de comenzada la Primera Guerra Mundial. Y también dentro de los argumentos y dentro de justamente de este desentramar la lógica del prohibicionismo, se identifican intereses relacionados a la industria química, porque justamente, como va a hablar Diego Meneses, el próximo disertante, sobre las propiedades del cáñamo y las aplicaciones que tiene esta planta, innumerables en lo que respecta a la elaboración de materiales, de fibras, de papel, etc., era una industria que competía, digamos, fuertemente con la industria química, ¿sí? Justamente DuPont es la empresa que está detrás también de estos intereses prohibicionistas, industria ligada a la fabricación de fibras sintéticas, entre otras, y además la industria farmacéutica, que el cannabis ya tenía propiedades y se conocía dentro de la farmacopea médica en una diversa cantidad de enfermedades para las cuales resultaba muy efectivo. El modelo prohibicionista en Latinoamérica se extiende durante la década del 70. López Rega en algunas declaraciones asoció justamente el consumo de cannabis a lo que es la subversión. Y por otro lado, de parte de la subversión, también fue demonizada la planta, asociando justamente el consumo y la utilización del cannabis a esta lógica de lavado de cerebros propia de el imperio norteamericano, asociado, digamos, a ideas burguesas, a ideas capitalistas de consumo, totalmente contrarias a la doctrina y a la ideología de la izquierda revolucionaria en este caso. Bien, este modelo prohibicionista está vigente, no es que se ha desmoronado, por supuesto. Sin embargo, se da esta situación que está empezando a mostrar, digamos, sus
sus fallas, está empezando a mostrar su lado más débil, justamente porque la cuna del prohibicionismo, Estados Unidos, está empezando a regular y a descriminalizar el cannabis en la mayoría de los estados. Ya son 23 la cantidad de estados que han regulado el acceso, ya sea de forma medicinal o de forma recreativa, sobre un total de 52 estados. Entonces se da esta paradoja, ¿no? Como en cierta manera el prohibicionismo se sigue sosteniendo puertas afuera, porque es una gran herramienta de control social y político sobre ciertos países, y puertas adentro justamente se está reformulando, se están buscando modelos más acordes con los derechos humanos, que el modelo prohibicionista no ha sabido respetar, y al contrario se ha cobrado infinidad de vidas, infinidad de víctimas encarceladas o directamente muertas, justamente por la forma en que tiene de operar y de combatir este fenómeno titulado de guerra contra las drogas, en la cual, digamos, el cannabis ha sido incluido dentro de esta guerra. Bien, vamos a hacer un breve recuento de algunas cuestiones de importancia social, política y jurídica que vienen a pintar, ¿no? este contexto, este panorama en relación a la realidad del cannabis en nuestro país. Brevemente podemos decir que a partir de mayo de 2002 se comienza a celebrar en Buenos Aires, en el Planetario concretamente, reuniones justamente conmemorando el Día Mundial de la Marihuana, que también se celebra en muchas ciudades del mundo. Lo que se busca como consigna, digamos, que unifica estas reuniones es la despenalización del uso. Inicialmente, en Capital Federal, las minorías que se convocan no tienen, digamos, una consigna demasiado clara, no está todavía demasiado politizado el colectivo, sin embargo, se hacen visible a la sociedad. Desde 2006 existen distintas publicaciones especializadas en la cultura canábica. Esta es otra gran forma de hacer visible justamente esta cultura y de demandar políticamente políticas que tiendan a la reducción de daños y a la descriminalización del autocultivo de cannabis. Me estoy refiriendo a la revista THC, una revista de una edición impecable en lo que respecta a lo estético, con un papel satinado y con muy buen contenido en lo que respecta a la temática. Ya en 2009, en Avenida de Mayo, marchando hacia el Congreso, se registran 150.000 personas, adquiere la característica de movimiento social, un colectivo bastante heterogéneo se puede analizar dentro de esta movilización, y otras 30.000 personas son registradas en distintas ciudades del país, 29 ciudades exactamente. En 2012 existe una gran cantidad de proyectos justamente de distintos partidos políticos, no solamente del Frente para la Victoria, sino que también hay proyectos ahí de la izquierda y del socialismo, justamente para descriminalizar el uso de drogas y el autocultivo de cannabis particularmente. En este contexto recibió fuertes críticas por parte de la Iglesia. Francisco Bergoglio, que ya se encontraba, digamos, en un espacio de poder significativo en el ámbito de la Iglesia y de la sociedad, calificó, digamos, a estos
legisladores que pretendían promulgar estos proyectos como mercaderes de la muerte. Y durante 2012 y 2013 se evidenciaron la falta de discusión de estos proyectos dentro de las filas del gobierno y lamentablemente quedaron cajoneados. Mientras tanto, la propia difusión por parte de estas publicaciones, el acceso por parte de los distintos usuarios a poder comprar semillas vía internet y toda una serie de cambios sociales que no da el tiempo en este momento para poder profundizar y explicar, generan que 2013 sea una explosión en lo que respecta al cultivo de cannabis, pero también un pico en lo que respecta a allanamientos y detenciones. El Procunar informa más de 9.400 detenciones para el ámbito federal solamente. Recordemos que a partir de 2005 las causas por tenencia de drogas son desfederalizadas y digamos, se tratan en el ámbito también de las provincias. No hay datos, o sea que seguramente este número está mucho más engrosado si pudiéramos acceder a esos datos. Ahí vemos algunos nombres de las detenciones: Alexis Torrijo, Fernando Colombini, Miguel Ángel Durrels, este último fallecido en manos de la policía, al cual, digamos, le plantan 60 gramos de marihuana. Y los primeros dos chicos que mencioné, Fernando y Alexis, con escasísimas cantidades y sin ninguna prueba de que haya comercialización. Ese mismo año, 2013, es cuando se viraliza la historia de Charlotte Figi, esta niña que vive en Colorado, que su condición de salud la lleva a los padres a intentar con cannabis, concretamente con una cepa alta en CBD, que ella la toma a través del aceite, que es elaborada por los mismos cultivadores en California, donde justamente frente al cuadro de convulsiones que tenía, más de 300 convulsiones por semana, llegan a un estado de salud increíble para la familia, en la cual solamente registran al poco tiempo una sola convulsión mensual. Este fenómeno, digamos, va a ser muy inspirador para un montón de Bien, vamos medio a destiempo, me parece, con... estaríamos en la primera de Argentina y cannabis. Ahí está. Genial, muchas gracias. Decía que justamente esta historia resulta muy inspiradora para gran parte del colectivo canábico y por supuesto también para aquellas familias que tienen algún familiar o sus niños con enfermedades relacionadas o que implican convulsiones, como puede ser la epilepsia refractaria, como puede ser la enfermedad de Tourette y otras tantas, el autismo, por ejemplo, y comienzan justamente a probar, ¿sí? Muchas con asesoramiento médico, muchos por su cuenta, a probar esta nueva medicina que en apariencia resulta, digamos, milagrosa para ciertas patologías. Ahora sí, gracias. Bien. En 2013 se le otorga personería jurídica al Centro de Estudios de Cultura Canábica. Justamente este es un granito porque la Inspección General de Justicia por primera vez autoriza y otorga la personería jurídica a un organismo no gubernamental
que en su denominación contiene la palabra cannabis o canábica, ¿no? Esto en parte representa, digamos, un hito, por más que sea formal, pero representa un hito en este sentido, en visibilizar la agrupación, en justamente reconocer derechos que por otro lado el Estado sigue vulnerando, ¿no? Porque por un lado está reconociendo que existe una agrupación que va a estudiar al cannabis, que va a estudiar la planta, y por otro lado, bueno, continúa la persecución a usuarios y cultivadores. En 2014, 200.000 personas, este es el pico en lo que respecta a marchas y movilizaciones, y más de 30.000 en 19 ciudades. Esto lo mencioné al principio también, pero acá tenemos, digamos, el pico en lo que respecta a movilización, y a pesar de esto, digamos, todavía no había una consigna lo suficientemente contundente en el ámbito legislativo para que sean tratados estos proyectos y para que el colectivo canábico dé el impulso suficiente como para que en el ámbito legislativo se aborden estos cambios que están demandando un sector importante de la sociedad. En Santiago de Chile, a fines de 2014, Mamá Cultiva se presentaba en sociedad y justamente dan a conocer los resultados en base a los preparados caseros de aceite de marihuana que están elaborando y que están justamente poniendo a disposición de aquellas familias y de aquellos niños que por determinadas patologías comienzan a utilizarlos. Esto tiene una diferencia con lo que sucedió en Colorado, en el sentido de que el aceite que utilizaba Charlotte es un aceite que estaba elaborado por un laboratorio que medió entre lo que fueron los cultivadores que cultivaban y producían esta cepa alta en CBD, una cepa que se llamó el fracaso de los hippies o algo parecido, porque justamente era una cepa que tenía baja psicoactividad, es decir, poco THC, pero un gran potencial medicinal. En 2015 el médico Marcelo Morante vuelve de Canadá y se gesta el proyecto de cultivo medicinal en General La Madrid. Este es un gran hecho en términos políticos y justamente es el Consejo Deliberante de La Madrid que solicita al Estado Nacional que regule y que permita llevar adelante este cultivo. También ese mismo año es autorizado para cultivar medicinalmente Alejandro Cibotti, un usuario medicinal y activista. Y esto es remarcable, el juez argumenta que no tenía por qué autorizar lo que la Constitución permite, ¿no? Este es un dato no menor en términos de lo que sucedió. Ese mismo año la OMAT autoriza la importación de aceite para tratar la epilepsia refractaria de Josefina. Su mamá María Laura Lassi, llega a la mesa de Mirta Legrand en representación de CAME de Argentina y de alguna manera el discurso prohibicionista de este personaje de la televisión se resquebraja frente justamente a esta escena, ¿no? De una madre pidiendo justamente por el autocultivo, pidiendo que no sea encarcelada, que no sea detenida por preparar la medicina que le permite a su hija llevar adelante una calidad de vida mucho más digna de la que hasta el momento de la enfermedad venía llevando. Bueno, Mamá Cultiva Argentina se presenta en 2016, es tapa de diario Clarín.
Clarín ahí se refirió justamente a una multitud de personas marchando pidiendo la despenalización del cultivo de cannabis. Es la primera vez que este diario otorga semejante lugar a lo que es el colectivo canábico. Y dentro de este contexto de esos años se empieza a dar un proceso que en términos sociales es llamativo o es meritorio de estudio, que es la desestigmatización de los usuarios de cannabis. No digamos de los usuarios de drogas en general porque no sucede lo mismo, pero sí con los usuarios de cannabis. Estigma en términos de Goffman, uno de los grandes sociólogos, es un atributo que es considerado por el grupo social al cual la persona pertenece como un atributo desagradable o poco deseado. Eso en términos muy resumidos, por supuesto. Entonces, justamente, los tipos de usuarios que comienzan a hacerse visible, niños y gente de la tercera edad, empiezan a romper con este estereotipo que el prohibicionismo supo construir en relación a los usuarios de cannabis. Y les hago una pregunta que hice la última vez que estuvimos acá, pero bueno, que me parece que es bueno volver a hacer. ¿Qué tipo de imagen o estereotipo tiene el usuario de cannabis? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo son? Negativos, dice acá. ¿Por qué negativos? ¿Qué engloba esa negatividad? Estigmas, sí. Pero digo, ¿cómo está construido en el imaginario social ese usuario de cannabis o el consumidor de cannabis? Un delincuente. Se asocia justamente el consumo a la delincuencia, ¿no? El consumo de cannabis, de drogas en general a la delincuencia, como también se asocia la pobreza a la delincuencia. Un despreocupado, ajá, alguien pasivo, ¿sí? Alguien que no tiene, digamos, demasiado interés en la realidad social, en la realidad material, ¿sí? ¿Algún otro? Sí, por supuesto. Lo peor de la sociedad es el fumaporro, sí, sí, sí. Uno digamos, de las minorías podría ser denigradas o desestimadas por una gran mayoría social. Bien. Justamente frente a este fenómeno del cannabis medicinal, en la cual, digamos, este estereotipo de usuario empieza a romperse, porque justamente los usuarios empiezan a diversificarse de alguna manera, niños, adultos, profesionales, gente de la tercera edad, etcétera, etcétera, contribuyen justamente a este fenómeno de desestigmatización. También las formas de utilización. Tradicionalmente se asoció el cannabis a que es una planta, una sustancia que se fuma únicamente. Sin embargo, digamos, ¿qué otras formas de utilización conocemos? Que puede utilizarse como medicina y de qué manera. Vaporizado, aceite. Yo repito para que después se escuche esto en la grabación y eso. Sí, ¿qué más? Cremas, manteca, gotas, brownies, exacto. Cigarrillos, porros, sí, se sigue consumiendo, por supuesto, bajo esa forma y medicinalmente, digamos, está indicado en muchos casos la forma, digamos, inhalada o fumada. Ahora con el fenómeno de la vaporización, bueno, en general es reemplazado por motivos de la baja toxicidad y de que no hay combustión.
el porro, el quemar la planta por la vaporización. Bien. Entonces, las relaciones sociales que se generan a partir de este fenómeno, ¿sí? El boca en boca, también el acceso a la información y la regulación en otros países, justamente colaboran con este proceso. ¿Estamos bien? Estamos ahí, bueno. Vamos a pasar entonces un poquito al otro tema, ¿sí? Una cuestión ya para terminar. Cannabis Medicinal Bahía Blanca adquiere la personería jurídica en mayo de 2017, ¿sí? Ese también a nivel local es un hecho importante. Y 2018 se caracteriza hasta el momento por esta modalidad de amparos judiciales que son solicitados por las familias de dos niños, uno en Salta y otro en Viedma, que son otorgados favorablemente para el cultivo de las cepas que necesitan en estos casos. El modelo uruguayo comienza siendo un artículo único. El Estado dice que asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización de la marihuana y sus derivados. Justamente tiene como antecedente que en 2011 hay una serie de proyectos para despenalizar el autocultivo y una de las grandes objetivos de este proyecto, y dicho por el propio ministro de Seguridad, es que justamente va a favorecer la lucha contra el narcotráfico. Esto tiene todo un trasfondo económico porque él argumenta, este personaje Eleuterio Fernández Huidobro, un ex Tupamaru, argumenta que el fenómeno de la prohibición y las formas de combatirlo es un problema fundamentalmente dado por el sistema capitalista y que poco se puede hacer refiriéndose a la militarización y a las políticas prohibicionistas si no se combate el corazón de la cuestión, que es el precio, ¿no? Entonces, a través de esta regulación, lo que intenta hacer o lo que está intentando hacer Uruguay es controlar desde el precio, es decir, que el cannabis tenga un precio lo suficientemente bajo como para desalentar la marihuana producida en Paraguay, y que justamente las organizaciones criminales se retiren de ese mercado porque tienen que competir con un cannabis de buena calidad y de bajo precio. Había traído algunas actualizaciones del precio del cannabis en distintas ciudades del mundo, de acuerdo a que estén reguladas o no, pero vamos a seguir un poco de largo, así abordamos otras aristas de esta cuestión. Entonces podemos decir que el modelo regulatorio fusionó todas las propuestas y todas las demandas que había hasta ese momento por parte de distintos colectivos y agrupaciones canábicas. El autocultivo, ¿sí? Con límites, por supuesto, los clubes de cultivo y la venta en farmacias. Estos son los tres puntos que aborda el modelo uruguayo. A diferencia del modelo de Colorado, el modelo uruguayo justamente tiene como punto fuerte que hay un organismo que es el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que permite justamente el cultivo o el autocultivo de solo 2 variedades y de ciertas semillas registradas, ¿sí? No permite justamente comprar semillas afuera o plantar cualquier tipo de variedad. Esto es una cuestión que por supuesto no dejó contenta al colectivo canábico, ¿sí? Porque se consideró muy restrictivo frente a las demandas y frente a los pedidos por parte de ese sector. Sin embargo, bueno, la respuesta de los políticos fue, bueno, muchachos, o esto o nada, lo cual, bueno,
tiene, ya les digo, sus bemoles y no deja este proyecto contento a todo el mundo. En mayo de 2013, mientras esta propuesta sale a la calle y salió a debatirse justamente con la sociedad, había un rechazo del 66% de la población. Rápidamente vamos a ver cómo está dada ese rechazo, cómo es la composición social de ese rechazo. 79% son mayores de 60 años y el 83% tiene solo educación primaria. Una de las cuestiones que desarrolla Florencia Lemus en un artículo es que justamente es un debate desinformado, ¿no? Y que justamente se debía informar por parte del gobierno y por parte de los promotores de este proyecto a la ciudadanía para justamente llevar adelante el debate en otro contexto de gente informada. Darío Pérez, uno de los grandes opositores del Frente Amplio, lo catalogó como una reforma marihuana burguesa que justamente representaba a una minoría rica. Sin embargo, hubo una respuesta muy atinada, me parece a mí, por parte de otro de los concejales, de los legisladores, perdón, en el sentido de que la violencia que experimenta la sociedad no es privativa de la clase alta, justamente son los barrios los más aquejados por la violencia del narcotráfico frente al modelo prohibicionista y frente a la situación de ilegalidad en la cual se encontraba el cannabis. Se estima que con este proyecto se le saca al mercado ilegal unos 40 millones de dólares anuales. Ese dinero que se le saca del cannabis, ¿sí? Porque es uno de los productos que maneja el narcotráfico, las organizaciones criminales, le impide financiar otro tipo de actividades ligadas, por ejemplo, a lo que los laboratorios clandestinos para la elaboración de pasta base, que es una de las drogas que ha causado estragos en la juventud pobre de Uruguay y de Latinoamérica en general. Finalmente, y haciendo un atajo a un montón de situaciones y de negociados y de cambios que se suscitaron en la sociedad y en la mentalidad de gran parte de los uruguayos, en diciembre de 2013 Uruguay se transforma en el primer país del mundo en regular el cannabis. Y justamente es el primer país del mundo porque si lo comparamos con el modelo holandés es considerado por parte de los estudiosos de este tipo de regulación como un modelo regulado a medias, porque si bien a partir de los coffee shops los usuarios mayores de 21 años tienen la posibilidad de adquirir cannabis, no está regulada la producción y hay todo un fenómeno de puerta trasera que se denomina, en la cual el cannabis que ingresa a los coffee shops en Holanda no se ha regulado su producción y por lo tanto siguen encarcelando a aquellos productores y a aquellos que distribuyen o trasladen desde la puerta del invernadero hasta el coffee shop la materia vegetal. Bien, ya para terminar, algunas pequeñas reflexiones. Voy a leer así, va un poquito más rápido el final. El mundo acompaña un cambio de paradigma respecto al cannabis que no solo está dado por sus propiedades medicinales, sino también porque no ha representado a lo largo de la historia un problema sanitario ni social. La voluntad política del actual gobierno y la sanción de la ley de cannabis medicinal no ha contemplado el autocultivo. Esta continúa siendo la principal demanda de un sector mayoritario de los usuarios, en la cual la planta se ha transformado en la medicina vital por su condición de salud o por ser coayudante en los tratamientos del dolor, así como también de quienes hacen un uso terapéutico. Cualquier propuesta de inclusión del autocultivo en la reglamentación de esta ley
está sujeta a las demandas y luchas de organizaciones sociales y la ciudadanía, siguiendo la lógica de abajo hacia arriba. Dependiendo de cómo se implemente la regulación de la ley de cannabis medicinal, se podría generar una economía inclusiva, donde la figura del cultivador solidario y las agrupaciones canábicas podrían integrarse en la dinámica productiva del cannabis y sus derivados. Esto generaría un nuevo sector económico con la consecuente creación de empleo y los beneficios derivados en materia social y económica para distintos sectores económicos implicados. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Germán.